La humanidad siempre ha buscado asegurar la inocuidad de los alimentos, por lo cual diferentes técnicas se han implementado para alimentos sólidos a lo largo de la historia, pero hasta el siglo XIX no se tenía claridad de cómo evitar el crecimiento bacteriano en alimentos líquidos. Es por esto que, en 1856, Louis Pasteur, a partir de diferentes experimentos, concluyó que para evitar el crecimiento de microorganismos, los líquidos debían ser hervidos y posteriormente enfriados. Finalmente, esta técnica se aplica en la industria desde principios del siglo XX y hoy en día esta práctica es obligatoria debido a las leyes de salubridad. El proceso de pasteurización es un proceso que se lleva a cabo en líquidos, principalmente alimentos, y tiene como objetivo reducir cualquier tipo de patógenos que se producen por las bacterias presentes. Este proceso se lleva a cabo mediante el intercambio de calor, en el cual se someten los alimentos a altas temperaturas para así generar la desnutrición de las bacterias y evitar cualquier tipo de enfermedades. Esto también produce que los alimentos tengan una mayor estabilidad y por ende duren mucho más. Este proceso es uno de los más importantes de la industria alimenticia por temas de salubridad y evitar cualquier tipo de enfermedades para los consumidores. La pasteurización es un proceso que se realiza en líquidos, generalmente alimentos, y tiene como objetivo retirar cualquier tipo de patógeno o actividad microbiana que los alimentos puedan contener. Hoy en día, el proceso de pasteurización se realiza en múltiples alimentos, tales como aguas, cervezas, vinos, sidra, salsas, empaques de sopa o productos provenientes de los lácteos. Existen tres diferentes maneras en las cuales la leche puede ser pasteurizada. Una de ellas es el proceso llamado UHT. En este, la leche es llevada a altas temperaturas por una cantidad de tiempo muy corta, aproximadamente 3 segundos a 145 grados Celsius, para luego ser enfriada y empacada. Por el contrario, existe el proceso Low Temperature Long Time, en el cual la leche permanece quieta durante 30 minutos a una temperatura de 65 grados Celsius, para luego ser enfriada. Finalmente, existe el proceso HTST. En este, la leche es calentada a 72 grados Celsius durante 15 segundos para luego ser enfriada a una temperatura de 10 grados Celsius aproximadamente. El proceso de calentamiento, en este caso, se lleva a cabo por un intercambiador de placas que contiene cilindros por dentro. Este último fue el tipo de método de pasteurización utilizado para este proyecto y será el método en el cual se analizarán los fenómenos de transferencia de calor que hacen que el proceso sea posible. Para este proyecto se realizó una encuesta con el fin de conocer las necesidades de los consumidores y poder traducir estas necesidades a variables de ingeniería. ¿Qué producto pasteurizado compra normalmente? Leche. La leche. 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 ¿En cuánto tiempo consume un litro de este producto en su hogar? 1 litro por ahí en una semana. En menos de una semana. En 3-4 días. 2 días. Menos de una semana. ¿Qué sabor prefiere para este producto? Dulce. Dulce. El sabor dulce, no tan amargo. Neutro. Sabor neutro. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un litro de este producto? Entre 1,000 y 5,000 pesos. Entre 1.000 y 5.000. Estoy dispuesto a pagar hasta 5,000 pesos. Entre 2.000 y 3.000 pesos. Más de 5.000 pesos. ¿En qué presentación prefiere este producto? Un Tetra Pak. En botella de vidrio. Yo siempre he preferido vidrio porque se recicla. Bolsa plástica. Tetra Pak. Los resultados obtenidos de la encuesta fueron los siguientes. Los consumidores eligieron que en su mayoría compran leche, que la consumen en menos de una semana, prefieren un sabor neutro, pagarían por un litro entre 1.000 y 5.000 pesos y prefieren un empaque Tetra Pak. Basados en las necesidades del consumidor, observamos que este prefiere que la leche tenga tanto un sabor como un olor neutro. Esto en variables de ingeniería se traduce como un pH neutro. Sabiendo que el pH ideal de una leche de alta calidad debe oscilar entre 6.6 y 6.8, es decir, mínimamente ácida, este es el valor del pH que buscamos obtener.
Adicionalmente, debemos tener en cuenta los grados Brix presentes en la leche para así controlar el sabor dulce o neutro que busca el consumidor. Para esto se tiene en cuenta que para leches comerciales el valor en grados Brix se encuentra entre 10 y 11 y para leches de mayor calidad este valor es igual a 20. Por último, buscamos que el recuento microbiano sea bajo, pues así se garantiza una mayor calidad en la leche. Según lo anterior, buscamos un prototipo con las siguientes características: leche pasteurizada de alta calidad con vida útil de aproximadamente una semana, un pH que oscile entre 6.6 y 6.8 para así garantizar un olor y sabor neutro, valor de grados Brix de 10 u 11 y que cuente con baja actividad microbiana. Adicionalmente, buscamos que la leche pasteurizada sea de mejor calidad que aquella sin pasteurizar y que al someter la leche cruda al proceso de pasteurización, esta aumente en cuanto a calidad y vida útil sin perder sus atributos iniciales. Para realizar el procedimiento en el laboratorio fue necesario autoclavar todo el material que iba a ser usado. Inicialmente se realizó un proceso de homogenización para romper las partículas de grasa debido a que se observó que la leche obtenida tenía una capa de grasa. Posteriormente, la leche ya homogenizada fue vertida en el recipiente del pasteurizado. A continuación, la leche es bombeada a través de mangueras hacia el interior del refrigerador, donde esta es calentada a 82 grados centígrados. Posteriormente, la leche es clasificada por medio de un sensor. Si la leche tenía una temperatura menor a 72 grados centígrados, esta era recirculada hacia el interior del recipiente en el cual se vierte la leche en primer lugar. En el caso de que la leche cumpliera la temperatura de 72 grados centígrados, esta era redirigida nuevamente hacia el interior del intercambiador de calor para ser enfriada. Por último, se obtuvo la leche ya pasteurizada a una temperatura de 15 grados. Para la preparación del agar se usó 60 gramos de agar McConkey en polvo en 1 litro de agua, se mezcló perfectamente y se autoclavó. Para la preparación de las cajas Petri, la mezcla de agar previamente autoclavada se reenvasaba en un tubo Falcon para obtener la medida exacta para 2 cajas de Petri. Posteriormente, la mitad del líquido en el tubo Falcon era reenvasada a la caja Petri. Se colocaron 100 microlitros de muestra compuesta de 90 microlitros de agua y 10 de leche pasteurizada y sin pasteurizar en 2 cajas Petri. Y otros 100 microlitros de las mismas muestras pero a menor concentración, es decir, 90 microlitros de agua y 10 de la muestra anterior en otras 2 cajas. Posteriormente se distribuyó la muestra por todo el agar haciendo uso de un registrillo previamente autoclavado. Estas 4 muestras se llevaron a una incubadora a 37 grados Celsius durante 18 horas. Esto se realiza con el fin de conocer en qué concentración y en qué tipo de leche, es decir, pasteurizada o sin pasteurizar, crecen las bacterias comunes dentro del producto y qué efectos pueden tener en los humanos. Adicionalmente, para la medición de variables, se midió el CP de la leche por medio de un calorímetro, se midió la densidad de la leche por medio de un pignómetro, mientras que para la medición del pH se hizo uso de un pHímetro y para la medición de grados Brix se hizo uso de un refractómetro digital. Teniendo en cuenta que el objetivo del laboratorio era aplicar los conocimientos adquiridos en la clase por medio del estudio de diferentes casos de la industria, se calculó el coeficiente convectivo H en el proceso de pasteurización. Teniendo en cuenta lo explicado en la parte de metodología, para el pasteurizador se implementa un intercambiador de calor de placas. Teniendo en cuenta lo anterior, el planteamiento del sistema se basa en que se presenta convección forzada, la geometría es un cilindro con flujo externo. Por lo tanto, se plantea que se tienen 2 procesos. Un proceso de calentamiento en el cual la leche entra fría al intercambiador de calor y sale a una temperatura superior. Y un proceso de enfriamiento en el cual la leche entra caliente al intercambiador y sale a una temperatura menor. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se explican a profundidad los 2 procesos. En el proceso de calentamiento, la temperatura de la leche
de entrada es de 18 grados centígrados y la temperatura de salida de la leche es de 72 grados centígrados. Por lo tanto, se asume que en el proceso de calentamiento la temperatura promedio de la leche es de 45 grados centígrados, mientras que en el proceso de enfriamiento la leche entra a una temperatura de 72 grados centígrados y sale a una temperatura de 14 grados centígrados. Por ende, la temperatura promedio en este caso es de 43 grados centígrados. Con base en los supuestos realizados se llega a la conclusión de que las propiedades de la leche no cambian en gran medida entre las temperaturas de 45 y 43 grados centígrados. Por ende, en un promedio de estas dos, que sería 44 grados centígrados, se evaluarán las propiedades de la leche para obtener un solo coeficiente convectivo. En primer lugar, para el cálculo de H, lo que se hizo fue hacer uso de la definición del número adimensional Reynolds con el fin de definir el régimen del flujo. Para esto se hizo uso de la ecuación que se muestra a continuación. En esta podemos observar que se hizo uso de la densidad y la viscosidad de la leche, por lo cual los datos fueron buscados en literatura a 44 grados centígrados. Adicionalmente, se hizo uso del diámetro de la tubería por la cual pasa la leche, la cual fue medida en el laboratorio. Mientras que para la velocidad se hizo uso de la definición de caudal, debido a que el dato de caudal se encontraba en el manual del pasteurizador. Adicionalmente, para el cálculo de la velocidad se hizo uso del área transversal del tubo, es decir, el área de un círculo. De igual manera, este dato se multiplicó por el promedio del porcentaje de velocidad de bombeo, debido a que es el dato que nos daba el pasteurizador. Una vez realizado este cálculo, se encontró que el valor de Reynolds era de 94,57. Por ende, al ser este valor menor a 10 a la 4, se puede concluir que se tiene un régimen laminar. Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo uso de estas dos ecuaciones de Nusselt. Estas dos fueron igualadas con el fin de despejar H. Una vez despejado, para encontrar el valor de H fue necesario hacer uso de el diámetro, del cual se habló previamente, la conductividad de la leche, la cual se encontró en literatura, adicionalmente la viscosidad de la leche y del agua, las cuales fueron encontradas a temperatura de 44 grados. Adicionalmente, la longitud del tubo, que fue de 8 centímetros. Y por último, el número de Peclet, que hace referencia a el número de Reynolds multiplicado por el número de Prandtl. Para el número de Prandtl fue necesario hacer uso de los valores de Cp, viscosidad y conductividad para la leche, los cuales fueron buscados en literatura. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor que se tuvo para el coeficiente convectivo del proceso de pasteurización es el siguiente. A continuación se presentan los valores obtenidos experimentalmente en el laboratorio para el Cp y para la densidad. Es importante resaltar que estos valores no fueron los usados para el cálculo del H convectivo, debido a que estos valores fueron tomados a una temperatura de 18 grados centígrados. En la leche pasteurizada, el valor de los grados Brix aumentó de 9.1 a 10.8. Este aumento es debido al incremento de sólidos solubles que se presenta en la leche al pasar de los días. Cabe resaltar que en el último día de experimentación la muestra no presentaba homogeneidad, por lo que la medición pudo verse afectada por la fracción de muestra que se tomó. Por su parte, la leche sin pasteurizar muestra una disminución de 11.6 a 6.5 grados Brix. Esta disminución es debido a la alta cantidad microbiana que ataca las moléculas de glucosa presentes en la leche. El primer día se obtuvo un olor estándar y un fluido completamente líquido. Al día siguiente se encontró que la leche presentaba un olor muy fuerte y muy ácido, además de una textura un poco densa, aunque homogénea. El día final encontramos un cambio de fase muy marcado, en donde la fase superior era completamente líquida y transparente y la inferior viscosa y blanca. Al extraer la sustancia del envase se observa que la leche está completamente cortada con textura parecida al suero o a la cuajada. Al comenzar el experimento se percibe un olor estándar y el fluido es líquido. Al pasar los días el olor se torna a uno parecido al del yogurt, pero la fluidez no cambia. En el último día pudimos observar que ya existía cambio de fase, además de la presencia de un tapón de alta densidad que impedía el movimiento del fluido.
Teniendo la muestra dentro de la nevera, observamos que al segundo día esta presenta un olor natural, además de estar completamente homogénea. Sin embargo, el último día esta leche presentó un olor fuerte entre ácido y amargo y unas ligeras estrías transparentes en el medio, las cuales son imposibles de ver con la cámara. Al observar la muestra de la leche pasteurizada que estuvo dentro de la nevera a una temperatura igual a 4 grados Celsius, se observó que en el día 2 hubo un pequeño cambio de fase, el cual simplemente al agitar el tarro se desvaneció y el fluido permaneció líquido. Sin embargo, el último día la muestra presentó un olor agrio. No se observó ningún cambio de fase y siguió completamente líquido la sustancia. Pasadas las 18 horas de las muestras en la incubadora, los resultados fueron los siguientes. En la muestra de leche sin pasteurizar y de mayor concentración se observa el crecimiento de colonias bacterianas, mientras que en las otras 3 muestras no. Estas colonias se presentan de esta manera dado que las bacterias se consumen la lactosa presente en la leche y la convierten en otra sustancia con un pH más ácido, y por eso se observa un color amarillo en el medio. Como el agar utilizado fue agar McConkey, realizamos una intensiva búsqueda en literatura para saber con mayor exactitud qué tipo de organismo estaba presente. El resultado fue que las colonias pertenecían a la bacteria E. coli. Según la Organización Mundial de la Salud, la E. coli es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino de los animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas. Sin embargo, algunas de ellas, como E. coli productora de toxina Shiga, pueden causar graves enfermedades a través de los alimentos. La bacteria se transmite al hombre principalmente por el consumo de alimentos contaminados, como productos de carne cruda o poco cocida y leche cruda. La E. coli productora de toxina Shiga produce toxinas conocidas como toxinas Shiga. Estas crecen a una temperatura óptima de 37 grados Celsius. Como ya se mencionaba anteriormente, el proceso de pasteurización elimina las bacterias mediante la transferencia de calor. En cuanto al proceso de recuento microbiano, podemos afirmar que este fue óptimo dado que en ninguna de las 2 muestras pasteurizadas hubo presencia de colonias bacterianas. Cabe aclarar que este proceso duró únicamente 18 horas. Por su parte, mediante la percepción de los cambios organolépticos, podemos concluir que la duración de la leche dependió de la temperatura y no del proceso de pasteurización. Esto debido a que las muestras presentaron comportamientos similares entre temperatura ambiente y temperatura igual a 4 grados. A pesar de esto, concluimos que ninguno de los factores fue un caso de la leche duró la semana que esperábamos que durara. Por otra parte, el coeficiente convectivo de transferencia de calor fue de 33.25162.556 watts sobre Kelvin por metros al cuadrado. Por último, observamos que por este proceso no se llegó al prototipo esperado, pues al cabo de 4 días todas las muestras de leche, pasteurizadas y sin pasteurizar, estaban en condiciones de muy baja calidad y no cumplieron con los estándares propuestos inicialmente para cumplir con las necesidades del consumidor. Con las necesidades del consumidor se pudieron cumplir con aspectos como el precio y el sabor, ya que no se adicionaron ningún tipo de componentes que afectaran el sabor natural de la leche y tampoco se retiraron ningún tipo de grasas o componentes que también lo afectaran. Adicional a esto, en cuanto al precio, se mantuvo un precio menor a 5.000 pesos de aproximadamente 4.350 pesos. Por otro lado, no se cumplieron con las necesidades del consumidor, ya que nuestra leche no duró lo esperado de por lo menos una semana. Esto pudo deberse a que la leche estuvo expuesta a diferentes condiciones y a diferentes agentes en el laboratorio que pudieron incentivar el crecimiento microbiano y hacer que nuestra leche se dañara y no durara el tiempo necesario. Para mejorar esto, hay que considerar un mejor tratamiento de empacado y de conservación para que a las manos del consumidor pueda obtener una leche de buena calidad y que no afecte su salud.